El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad. Y como todos los viernes tenemos invitado en el piso, y en este caso está el colega Ricardo Filiguera, a quien le agradecemos. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Diego, por la generosa invitación. Bueno, ponete el micrófono bien delante de la boca. Sí, Corrételo, ahí estamos. Ahí. Así te escuchamos bien. Reitero, gracias por la invitación, Diego. No, pero por favor, acá no invitamos porque sí, invitamos porque nos interesa, y en este caso contaba, ¿no? Viniste esta semana, me trajiste el libro, empecé a pispearlo, y le dije rápidamente a Alejandro, que te conoce, le digo, mira, llamalo, decirle que venga porque me atrapó. ¿Y qué me atrapó? El libro se llama Jubileo, la trama secreta, es de Sudameris Libros, y la historia es esta. Se lo voy a contar sobre todo a la gente por ahí más joven que no sabe mucho de este caso, y que a nosotros los más grandes nos atrapó en aquel momento y nos tenía como atrapados en la televisión, sobre todo. El tema es el siguiente: la desaparición, esto dice la contratapa del libro de Ricardo, la desaparición de la doctora Cecilia Jubileo del neuropsiquiátrico Colonia Montes de Oca, episodio acaecido el 16 de junio de 1985, se cumplen 40 años, ¿no?, de esta desaparición. Continúa siendo hasta el día de hoy uno de los grandes misterios de la crónica policial argentina, con material de archivo, testimonios de época, expediente judicial y la mirada actual de especialistas y criminología y periodistas. Se fue armando un rompecabezas sobre un caso en el que la mayoría de las piezas se encuentran perdidas o fueron destruidas. La presente investigación periodística aborda también diferentes etapas de la vida de la médica desaparecida. Un combo para desentrañar en derredor de enigmáticas sospechas. Y el libro te va llevando y te va llevando. Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, primero te quiero, ¿por qué este libro? ¿Por qué quisiste hacer este libro? ¿Lo cubriste en aquel momento? ¿Te atrapó después? Claro, y uno se tiene que remontar en alguna medida, Diego, a la historia familiar, Alejandro, porque en ese momento, bueno, yo generalmente me desenvolví allá en Crónica, en los sectores de deportes, espectáculos, pero también se hacían notas de interés general. Es decir, que Crónica ha sido una suerte de escuela muy importante en el abordaje de las herramientas de la profesión, y en cómo prepararse para abordar, diríamos, otros temas que no eran los correspondientes a las áreas donde uno estaba. En este caso, bueno, fundamentalmente en el 85 yo estaba en deportes, haciendo también mis primeros trabajos en espectáculos, pero como esta profesión, además en mi caso, viene por genes, por herencia. Mi papá se encontraba en policiales en ese momento. Bien. Así que estaba yo al tanto de lo sucedido, más allá también de... O sea, que era algo familiar, las noticias policiales. De las noticias policiales. Después, con el paso del tiempo, me fue ya interesando, preocupando. Hice un par de notas, diríamos así, de cobertura especial, ahí mismo en el diario. Y después, bueno, yo me jubilé, pero sigo colaborando, ¿no es cierto? Sigo trabajando en la misma empresa, a partir de poder contar con más tiempo, diríamos, para ir a Luján, a Juzgado de Mercedes. Porque hiciste varias entrevistas también, además de material de archivo. Contá un poquito cómo fue, por ahí lo más conocido de entonces, cómo fue la desaparición. Contá la previa, ¿no? Que un poquito lo desarrollás en la apertura del libro. Claro. Mira, en primer término, Diego, yo te querría, para poner en cuadro de situación, quién era la doctora Jubileo, ¿no? Y acá me remonto un poco a algunas referencias puntuales que hacía el doctor René Favaloro. Favaloro decía que los tres perfiles fundamentales de un médico debían ser una correcta preparación, tener una suerte de empatía importante con la sociedad, con la gente, y por sobre todo visitar los ranchos, meterse en los ranchos, es decir, lo que decía... Ir a los lugares, claro, no esperar que vengan. Lo que decía Favaloro, decir, ir a los lugares donde el dolor, la necesidad tenía cara, no cuerpo y cara.
Es decir, y justamente otra cosita muy rápida de Favaloro, en una oportunidad de una presentación muy especial, de un homenaje que se le realizó en Europa con la asistencia de muchos médicos y científicos de los más importantes del mundo, el presentador dice: bueno, señores, ustedes ya lo conocen, con ustedes va a quedar a partir de este momento el doctor René Favaloro, médico rural. Eso lo emocionó a Favaloro, y esto viene a cuento de que la doctora Cecilia Jubileo fue una médica rural, con toda el perfil, con toda la búsqueda, la pasión y la vocación, ¿no? Vos lo contabas, y queda claro además que el paciente no era un número, estaba comprometida con, claro, con su actividad, y que iba además a lugares que por ahí no cualquier médico iba, ¿no? Me parece que esto lo desarrollás también un poquito en la, claro, en la apertura. Y en cuanto a tu pregunta, Diego, es decir, en lo que para hacerlo bien sintético, ese domingo, luego de un fin de semana que había pasado con una amiga que había conocido hace un tiempito, que la había invitado a la casa, bueno, ese domingo habían ido a jugar al tenis a un centro recreativo importante. Después pasaron por la casa de la abuela Bellido, que la abuela Bellido es un personaje importante en la historia, porque era una señora mayor que se había erigido como en una suerte de madre postiza para ella, la atendía y y estaba permanentemente en contacto. Pasó por la casa de la abuela Bellido, justamente le pidió, se había quedado sin efectivo y necesitaba además cargar cargar nafta. Estamos prácticamente se estaba en la antesala del Plan Austral, no sé si el Plan Austral, sí, que fue el primer plan de salvataje para el gobierno de Alfonsín, la primera situación de crisis, ¿no? Y justo recordemos, Ricardo, que esto es Colonia Monte de Oca, provincia de Buenos Aires, a unos muy cerca de Luján, ¿no? Muy cerca de Luján, unos 70 claro, kilómetros de acá, una zona muy rural. Muy rural, y ahí después te comento muy sintéticamente lo que era esta colonia, ¿no? Es decir, cómo surge. Entonces pasa por la casa de la abuela Bellido y le pide un préstamo, ¿no? Una cosa para poder cargar nafta y otras cosas así. Después se dirige, va hacia la basílica. Ella había estado muy religiosa, es decir, estaba necesitada de una cuestión de fe, algunas situaciones personales, la muerte del padre la habían puesto en una circunstancia así emocional fuerte, y bueno, entonces se dirige a la casa de Ana Ávila, otro personaje importante en la historia. Ana Ávila, amiga de Cecilia, y además la hija de Ana Ávila, que se llama también Cecilia, es la hijada de la doctora. Entonces, estamos contando los momentos previos a su desaparición. Sí, lo que fue ese domingo, ¿no? Es decir, después de la misa, acompaña a Graciela Sánchez, la amiga, después de haber visitado a la abuela Bellido, hacia la terminal de ómnibus de Luján, y ella va con el auto, con su Renault 6 blanco, pasa a la casa de Ana Ávila. Bien. Más o menos 9 menos cuarto, una cosa de esa. La saluda. Generalmente ella era de llevarse a su ahijada a la colonia, sí, estaba ahí el domingo, se quedaba un rato, después la llevaba nuevamente a la casa, pero ese día decidió, como estaba un poco urgida por el tiempo, irse directamente hacia la colonia. Saludó y le dijo a la ahijada que iba a pasar al día siguiente, al lunes 17 de junio, para acompañarla, para llevarla a un cumpleaños de un chico. Sí. Vos contás en el libro, a propósito, claro, de esto, das como muchas señales que ella pensaba en los días posteriores, todo lo que iba a hacer, descartando la posibilidad de que ella se haya fugado o se haya suicidado, sino que
Digamos, ¿era un plan de vida? Porque uno de los de las informaciones era en eso, cuando después desaparece y no se la ve y demás, bueno, empiezan las hipótesis. Sí, o que se fue. Claro, una hipótesis, claro, una hipótesis es que se había ido directamente, que quería cambiar de vida y qué sé yo. Un brote psicótico. Claro. Un brote psicótico. Producto del bajón que había tenido con la muerte del padre, ¿no? Claro, pero sí, porque el libro que hay un testimonio, creo que es del hermano, ¿puede ser? Claro, que del ella, hermano. Que ella claro. dice, sí, tuvo un bajón que una vez que se murió nuestro papá, pero después salió de eso, ¿no? Como Claro, porque lo persona. cuidó y además una enfermedad de un cáncer muy difícil, muy complejo. Que te tira para abajo, lo pasa y a que todo el te mundo. tira abajo a cualquier Obvio. hijo de vecino, ¿no? Obvio. Vos hablás también, sí. ella estuvo en pareja con una persona, un músico, cuyos hermanos, los hermanos de este músico, desaparecieron en tiempo de dictadura. Y aparece en escena testimonios que el Falcon, que esto, te digo que son como muchas señales que también habrían las especulaciones de la obra de mano desocupada de tiempo de dictadura. Pero sigue siendo hipótesis, ¿no? No hay nada concreto. Claro, es que no hay nada concreto hasta tal punto que la causa prescribe y se archiva sin ningún sospechoso, sin ningún acusado. Es decir, que evidentemente que tenemos que llegar a la conclusión que o no tuvieron los elementos necesarios para llevarla adelante, o tuvieron una performance, la justicia y la policía, bastante endeble, ¿no? Sí. Bastante ¿Vos flojita. hacés mención a algunas presiones de gente de poder en el libro, Ricky? No puntualmente. A mí lo que me resulta muy sugestivo es que el director de salud mental, Vicente P. Galli, le hace el prólogo al libro del director Florencio Sánchez, en el momento en que estaba en la cárcel, pero por causas administrativas, ¿no? Sí. Pero hace una defensa cerrada del director. Eso que hace quitar responsabilidades a, digamos, todo funcionario dirigente de Montes de Oca. O sea, preserva a todos aquellos que trabajaban en Montes de Oca, como diciendo, nadie de acá fue responsable de la desaparición de la médica. Claro, Sería y por no ahí. solamente eso, que me da hasta la sensación de un grado de acercamiento, de amistad, ¿no? Cosa que no tendría que suceder, porque podemos ser amigos de tal o cual funcionario, pero vamos a seguir siendo amigos, pero si se mandó algún error, alguna cosa que no, le vamos a decir, disculpame. Claro. Lo bancaron políticamente. Sí, sí, porque mismo durante... Porque ya judicialmente no podía, estaba en cana el tipo. Pero por cuestiones administrativas. De la propia colonia Montes de Oca. De la propia colonia. Lo que, mira, te querría comentar, digo, un poco cómo surgen estas colonias, así rápidamente. La primera que surge es Oppendorf, que está en el pueblo de Oppendorf, muy cerquita a Torres. Y todo esto por una especie de visionario, Domingo Cabret, que fue un médico que había viajado a Europa y que él había visto que era necesario, entonces había traído de allá un tratamiento, diríamos, más cercano, diríamos que esos internos tuvieran vínculos con la sociedad, darle un trato más humanitario, más afectivo. Es decir, que no fuera un encierro como una cárcel. Que no fuera un encierro como una cárcel, como se veía, ¿no? Un neuropsiquiátrico a puerta cerrada, esto es más a cielo abierto, una cosa... A cielo abierto. Y surge Oppendorf. Oppendorf a comienzos del siglo pasado. Y años después, más o menos 1915, una cosa de esa, surge Montes de Oca, que es más para... en Torres, que para los enfermos más delicados, quizás. Bien, estamos hablando con Ricardo Filiguera, que escribió Jubileo, la trama secreta, esta historia increíble, ¿no? Hace 40 años atrás, se cumplen 40 años, ¿no? De esta desaparición nunca resuelta. Vamos a ir a una tanda y después me vas a contar algunas cosas que se iban declarando y que después, que aparecían como una buena pista sobre el destino de Jubileo, pero que después iban cayendo todas estas pistas, ¿no? Cuando la justicia avanzaba, se da cuenta que no era ese camino. El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad.